Hi. Hi. Hello. Hello. Hello everyone, how are you? Hello. Tuvimos que hablar ayer del clima para que hoy ya salga el sol, ¿se dan cuenta? Hello. ¿Cómo están? ¿Están conformes con las notas? No tanto. ¿Bastante? Yes. Son todas notas altas igual. Yes. Los errores no Yes. los marca o cómo es. Digo, para saber en qué me equivoqué. Si quieren saber los errores me van a tener que tener paciencia por la cantidad de exámenes y les puedo pasar, sí. Por privado, claro, sí. Sí les puedo pasar. El que lo quiera me lo pide, sí. El que quiera saber cuáles fueron los errores. ¿Qué tal la tarea? ¿Están incentivados con el tema de las notas? ¿Se sintieron mejor? Como para hacerla... El audio, porque hay una parte que habla muy rápido y no logra entender qué decía, pero o sea, le saqué una idea principal al audio. Sí, porque la idea del audio no era sacar precisamente todo. Por ejemplo, para armar las oraciones, pues, tenían que ser oraciones sueltas. No necesariamente entender todo, sino lo... Aparte el audio es largo. Claro. Es cerca de 3 minutos creo que duraba. Es un audio largo, así que no sea un problema si no entendieron todo. Si quieren empecemos controlando lo primero, el ejercicio de la página 31. Ok. ¿Les costó ese o no tanto? Creo que no. Okay, so let's go there. On page 31, exercise B. Let's check that exercise. ¿No era de la página 29? Era 29. Ah, Sí, perdón. 29. Perdón. Sí. Me equivoqué. Ah, es cierto, la 31 y otra. Disculpa. Okay, so tell me when you're there, okay? So we can check. Ready? ¿Todos están ahí? Sí. Yes. Okay, great. Yeah. So let's see number 1. Who wants to try? Cesar, maybe? Paola? Carlita? Hello? You can be A and Paola can be B. Number 1 A and Paola is B. Ah, cierto. Ah, ok. Ok, ya no hay problema. Carlita, está bien. Pau no está. ¿Está? Ok, and who wants to read 1B? ¿Yo? Ok, Maca, please. Yo puse, yes, she has two kids, a girl and boy. Perfect. Very good. She has 2 kids, a girl and a boy. Excelente. Ay, ¿todos tienen lo mismo ahí? Ujú. No, en esa estaba yo confundido. No sabía si era do o das, porque ahí creo que había como una conexión y estaba confundido. ¿Es das? El sujeto de la pregunta es your cousin. ¿Qué significa eso? Sí. Your cousin es tu primo. En el examen me hicieron lo mismo. Leyeron your sister y me pusieron are. Your significa tú, son los adjetivos posesivos que vimos, ¿sí? Significa tú, entonces estamos hablando de tu primo, o sea que nos referimos a un he or she. Entonces, como tendría que ser he or she, tienen que usar el das, sí o sí. Ahí no hay alternativa. Por eso es does your cousin have. Porque tienen your cousin, que significa tu primo, ¿sí? Y como hace referencia a he or she,
tienen que usar el does, sí o sí. Y en el infinitivo el verbo que sigue, have, en su base form. Does your cousin have? Y ahí estaría perfecto. Si es you solito sin la R del final, ahí sí sería do. Do you have? En ese caso sí, pero en este caso es your, ¿sí? Es otra cosa, un adjetivo posesivo. Así que no se dejen confundir con eso porque siempre pasa así y siempre van a encontrar ese caso. ¿Hay alguien más que haya puesto algo diferente? ¿Se dieron cuenta del has ahí? No se dieron cuenta. ¿Les costó? No les costó. Ay, qué poco comunicativos. Ok, so... No, no. Costó poquito. Sí. Okay, that's great. Let's see Yo number... estaba haciendo la de la página 31. Con razón no me salía bien. No, el de la 31 tiene otras cosas, un tema nuevo que vamos a ver hoy. El por qué hoy les di las notas para que se encuentren incentivados y motivados porque van a ver un tema un poco más difícil hoy. Para el de la 31 no lo podrían haber hecho. Sí, no, el de la 31 es re difícil, no entendía nada. Sí, porque es un tema nuevo y que es más complejo que lo que venimos viendo. Por eso quería que esté la mayoría hoy, porque es un tema que generalmente cuesta, digamos. Ese es el de la 31, ¿sí? Así que ese no lo tenían que hacer. Yo no lo había hecho, estaba esperando que ustedes lo empiecen a hacer para yo controlar y ver. Y después veo que estaba leyendo otra cosa yo. Y era porque yo estaba tratando de hacer la 31, no me salía. Y la que tenía que hacer era la 29. Claro, pero no lo hiciste el de la 29, o sea. No. No, estaba esperando ok. que alguno lo haga para yo ver cómo lo hacía. Pensaba que la había Claro, no, en la clase y sí. yo no estaba. El de la 31 es mucho más difícil, sí. No sé, eso lo vamos a hacer juntos, no sea un problema. Estamos haciendo el de la 29, sí, son muy parecidas las páginas, por eso yo también me confundí cuando les dije. Son muy similares. Pero no, página 29, ejercicio B. Ahora vamos a controlar el 2, ¿sí? 2A y B. Who wants to be A and who wants to be B? ¿Me? Okay, Vicky and Matías, maybe. Okay. Okay. Do you... No sé, está bien. Do your in-law... sí. Your in-law live in Toronto? No, they do. They live in Ottawa. Very good. Santi, do you agree? Do your in-laws live in Toronto? No, they do. They live in Ottawa. No, they don't. Claro, me olvidé la partícula. Excellent. La partícula. Great. No, they don't. And that's great. Eso es lo único que no coincide, ¿verdad? No, they don't y el resto está perfecto. Sí, Great. porque... Sí. Sí, todo el resto They coincide. live in Ottawa, o sea, con ese, ¿verdad? They live. Yes. No es sin ese, es they live in Ottawa. Sin ese porque es they. Ahí es cuando Ah, tienen ok, esas ok, cosas más perdón. fácil darse cuenta. Si tienen un they live. No hacen nada, sí lo dejan como está. Very good. Number 3, who wants to be A and who wants to be B? Ezequiel. Do you want to be A? And Juan. Ezequiel and Juan. Okay. Okay, let's see. Ok. ¿Me escuchan? Juan A, ese B. Ok. Okay. Do your parents work in Quito? Yes, they do. They work for the government. Fiore, do you agree? Is that okay? ¿Coincidís? ¿Lo tienen bien para vos? Yes. Yes? All of you agree? ¿Es unánime esto? Yes. ¿Lo Great. puedo repetir? Se me trabó. Yes. Excellent. Yes, Juan and Ese, can you repeat, please? Do your parents work in Quito? Yes, they do. They work for the government. Very good. Very good. Excellent. Do your parents work
Yes, they do. They work for the government. Excellent. Who wants to read number 4? I need A and B. Okay, Ile. And B? Me? Okay, Anna, please. Does your fiancé likes hip hop? No, he doesn't. He likes Italo Ator. Juli, do you agree? Is that okay? Does your fiancé likes hip hop? No, he doesn't. He likes it at all. Qué memoria. Or Julie. Teacher, Ujú. yo puse lo mismo. En el cuadro. María Laura, do you agree? Yo puse, no, he doesn't like it at all. Excelente. Y yo encontré otro error. Sería like hip hop. Does your fiancé like hip hop? En la base form, siempre que esté el auxiliar, ¿sí? Does your fiancé like hip hop? Le tendrían que quitar la S. Y en el tema de la respuesta estamos diciendo no, he doesn't. Como no le gusta, tenemos que decir en la siguiente, la tenemos que negar. He doesn't like it at all. Like it at all significa en lo absoluto. No le gusta en lo absoluto. Si ustedes me ponen he likes it at all, me están diciendo le gusta en lo absoluto. No coinciden, ¿sí? Tienen que negarlo. No se está refiriendo a he, o sea, al comprometido. Sí, pero la S ustedes solo la agregan en oraciones afirmativas. Esta es una pregunta. Listo. Bien. Tienen el das, por lo tanto ya el verbo no necesita la S, ¿sí? Ya está la S en el das, así que se olvidan. Solo en oraciones afirmativas se tienen que fijar en el tema de la S. Después se pueden olvidar. Sí. Y la segunda iría negada. He doesn't like it at all. Very good, María Laura. Great. Let's see, very good, Anna. Let's see number 5. You have A and B. Me. Okay, Miguel, Anile, please. And does her ex-husband see their kids? Yes, he does. He sees them a lot. Excellent. Very good. Does her ex-husband see their kids? Yes, he does. He sees them a lot. Excellent. Very good. And let's see the last one. You have A and B. Yes. Una pregunta. Ahí, ¿cómo sería para agregarle la S? ¿En cuál? Solo la S. Solo agregas la S. Sí. ¿Y se pronunciaría? Sees. Sees. Bien, perfecto. Gracias. Es S, doble S. Solo tienen que agregar la S. And let's see the last one. Jime, can you be A? Yes. Yes. And who wants... Espera que digamos un B. César, do you want to be B? Okay. Do you call her niece every day? No, I don't. They call me. Roxy, do you agree? Is that okay? Yes. Yes. Very good. Todos coinciden entonces. Es unánime esto. Seguimos bien. Do you call your nieces every day? No, I don't. They call me. No lo llamo yo, ellos me llaman. ¿Sí? Very good. That's okay. Miss, ¿cómo podría darme cuenta, o sea, en el caso de lo que pasó recién que decía que como estaba negando, decía he doesn't like, que, o sea, por ejemplo, la que leímos recién dijo, no, I don't, they call me. O sea, ¿cómo podríamos saber cuándo iría negada? Así como doesn't like. Lo complicado de estos ejercicios, ¿se acuerdan que ayer el último ejercicio que hicimos en clase fue un texto que ustedes tenían que completar? Lo difícil de esos ejercicios es que ustedes están contextualizados. Ustedes tienen
un contexto en el que se desarrolla esa conversación. Entonces ustedes tienen que prestarle atención a lo que sigue y a lo que va antes para poder ver de qué están hablando. No es que siempre va a ser igual que en todo. Acá, para darse cuenta del he doesn't like it, tienen que ver el contexto. Si antes dice que no le gusta y después dicen he, plim, 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 it at all significa en lo absoluto. Eso te está indicando que la oración tiene que ser negativa, ¿sí? En cambio, en la última, la pregunta es, do you call your nieces every day? ¿Vos lo llamás todos los días? Y él dice, no, I don't. They, plim, 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 me. Si vos decís, ellos no me llaman a mí, no tendría sentido. La idea es que digas, no, yo no lo llamo, ellos me llaman a mí. Yo no soy el que lo llama, sino que son ellos los que me llaman a mí. Pero te das cuenta por la pregunta, por el contexto y por cuál es la oración que sigue. En la anterior, en el ejercicio 4, lo que les indica ahí que es negativa es el at all, que es en absoluto. ¿Sí? Bien, bien. No decís vos me gusta en lo absoluto. No, tenés que decir no me gusta en lo absoluto. Bien, gracias. Si no entienden esas palabras, por ejemplo, controlar. en un examen yo les puedo decir, igual si no saben qué significa at all, para entender el contexto yo les digo, pero en estos ejercicios es importante que tengan en cuenta todo. No solo responder oraciones afirmativas o negativas. Sí, Fiore, te escucho. Es que yo entré un poquito tarde, quería controlar la 1, ¿puede ser? Yes. Do your cousin have any children? Y la respuesta sería yes, she have. ¿Está bien? Vamos primero con la pregunta. ¿Cuál es el sujeto de esa pregunta? ¿Por quién estás preguntando vos? Vos me estás preguntando si quién tiene hijos. Sí. ¿Pero quién? ¿Por quién me estás preguntando? ¿Por mi papá, por mi hermano, por mí, por vos? ¿Por quién me estás preguntando? Por vos. Ahí dice, do you have? Dice your cousin. No your cousin. ¿Qué significa cousin? Primo. Entonces ese your, ¿qué significa? Con los posesivos que vimos, los adjetivos posesivos. Tu primo. Y tu primo es un él, un ella, un nosotros, vosotros, ellos. Es él, pero... Es él. Entonces si es él, es un he. Entonces iría do or das al comienzo. Das. Das your cousin. No se dejen confundir por el your, ¿sí? Ha pasado en el examen y lo van a tener siempre. Your significa tú. Tu primo. Si ustedes tienen sin la R, en ese caso sí es el sujeto you. En ese caso sí te estoy preguntando a vos, si vos tenés hijos, si vos estás casado, ¿sí? O si vos, lo que sea. En este caso es tú, tu primo, ¿sí? Es un posesivo. Y en la respuesta vamos a decir yes, she, have. Aparte ahí se pueden dar cuenta por la respuesta. En la respuesta dice she. O sea que responde con lo que me preguntan, ¿sí? O sea que your cousin hace referencia a un she. O sea que ahí ya está todo claro. Pero vos me pones yes, she, have. ¿Por qué have? Yes, ella tiene. Sí, pero la forma cortita de responder es yes, sujeto auxiliar. Yes, she. She does. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, they do. No, they don't. Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. Siempre sujeto auxiliar, sujeto auxiliar. En el examen también me pusieron, había una pregunta que era, por ejemplo, no me acuerdo bien, pero me ponían no con his nickname is blan, 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 blan. Me tienen que poner no, it isn't, no, yes, it is, ¿sí? Son respuestas cortas las que empiezan con el auxiliar, ¿sí? En este caso empieza con does, es yes, no. La respuesta es corta, yes, she does, no, she doesn't. Y después pueden aclarar. Por ejemplo, no, she doesn't, she has 2 kids. En este caso está aclarando en la segunda oración, pero la primera es cortita, ¿sí? La segunda es una oración afirmativa ya. Claro, por eso yo tenía 2 have. Don't have. Ahí, yes, she don't have. ¿O dónde tenías don't have? No entendí bien.
Dos hubs. No, yes, she does solamente. Y en las oraciones afirmativas no usas auxiliar, ¿sí? Yes, she does y ahí quedamos completísimos, ¿sí? Ahí estaría perfecto. You're welcome. ¿Les causan problemas estos tipos de ejercicios? ¿Les complica la existencia? ¿Les parece fácil? No, a mí no, se me complicó solo en la parte esa de little, pero después lo otro no. Ah, great. Sí, a mí igual. Perfecto, entonces. Ah, So, no, let's solamente el see. tema de la persona nomás, pero ya la entendí. Es hasta que le hagas la mano igual, no se preocupen. Ya vamos a seguir practicando y va a seguir saliendo esto, ¿sí? Let's go to page 32. Ahora sí, 32, ¿puede ser? Ahí era. ¿O estoy yo equivocada? 32. Yes. On page 32. You have a listening comprehension there, and you have to listen to the audio, and we're going to check, okay? Who are Lucille and Laura? Who are they? A sister. Laura's They are twins. Twins. They are twins, very Twins. good. Very Sister. good, excellent. Very good. What do you remember from the audio? Do they have another brother or sister? Yes. 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 A brother or sister? My brother. Brother. A brother. Younger or older brother? Younger. 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 Younger, very good, excellent. Younger brother. Very good. What else do you remember about Lucille and Laura? They look alike. They look alike, very good. What else? Like the same kind of food, Mexican food. Very good. Some people say that they like the same kinds of things. Is that true or false? Ella dijo que en algunas cosas. O eso entendí. Very good. For example, in what are they similar? How are they similar? And how are they different? What do you remember? Lo que me dio risa es que The same. coincidían en la ropa por accidente. They both like the same kind of movies. They both wear the same. No escucho bien ahí. Like the same kind of movies. Excellent. They both like the same kinds of movies. They, Vicky said that they wear the same kind of clothes. Very good. Excellent. Very good. So let's check number 1, okay? What did you choose? Did they look alike or did they look different? Look alike. Very good. Excellent. They look alike. Then you have they like the same food, the same kind of food, or they like different kinds of food? Like the The same. same kind. Like the same kind of food. They like the same kind of food. Excellent. In number 3, you have they like the same kind of movies, or they like different kinds of movies? The same kind of movies. Very good. And how do they differ? In number 4, do they like the same kind of music or not? Like Different. They like different kinds of music. Excellent. Do you remember what kinds of music? Yes, Lucille classic music y Laura pop. Pop. Excellent. One classical music and the other one pop. Excellent. Very good. And the last one, it says that they have the same number of kids or they have different number of kids. The same number. They have the same. The same number. Very good. And were they boys or girls or a boy and a girl? What do you Lauris, 2 and boy and girl, y Laura 2 boys. Excellent. Very good. And in the last one, you have Lucille and Laura are Twins. twins. Very good. And what's the meaning of stepsisters? Hermanastras. Hermanastra. Great. And half-sister? Media hermana. Very good, excellent. Nosotros habíamos visto cierto vocabulario con esto que es justo lo que ustedes tienen arriba. ¿Se acuerdan de eso? How are you similar and how are you different? Ustedes esto tenían que usar para hacer las oraciones del ejercicio BEC, ¿sí? Las voy a repasar para que ustedes se acuerden más o menos solo vocabulario, ¿sí? Solamente vocabulario que deberían usar a la hora de compararse ustedes con alguien, ¿ok? How are you similar significaba, ¿se acuerdan o no? ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen? Very good, excellent. And the first one says, we look alike.
What's the meaning of we look alike? Nos vemos Estamos parecidos. parecidos. Nos vemos parecidos. Excelente. Sí, Nos vemos físicamente. parecidos. Físicamente nos parecemos. Great. Then we have we wear the same kind of clothes. Usamos el mismo tipo de ropa. Usamos el mismo tipo de ropa. Acuérdense que esa expresión, the same kind of, puede ser usado con lo que sea. The same kind of movies, the same kind of music, the same kind of art, Everything. maybe. Yes, it can be anything. We wear the same kind, ¿sí? Ahora que ya saben más verbos, pueden ampliar el espectro. We like, we enjoy, we wear, we listen, the same kind of music. We watch the same kind of movies. Vemos el mismo tipo de películas, ¿sí? Pueden empezar a variar. Then it says we both like rock music. We both, what's the meaning of we both? Ambas. Ambos. O ambos. Very good. We both, a ambos o a ambas, a los dos nos gusta lo mismo. Escuchamos lo mismo, vemos lo mismo, eso varía, ¿sí? Pero pueden decir we both like rock music. It's this example, okay? En el audio también se escucha mucho eso. Eso es solo para hablar de similitudes, cosas que ustedes tienen en común con alguien, ¿sí? Son las expresiones que ustedes van a ver como parte del vocabulario. Y después vemos diferencias también. How are you different? What's the meaning of that question? How are you different? ¿Qué nos diferenciamos? ¿En qué Nos vemos diferentes. How are you different? ¿En qué se diferencian? ¿Ok? Y en el audio pregunta en un momento, and how are you different? ¿En qué se diferencian ustedes dos? Ya me has dicho todo en lo que son parecidos y en qué se diferencian, ¿sí? How are you different? The first one says, we look different. What's the meaning of this? Nos vemos diferentes. Nos vemos distintos, físicamente hablando siempre, ¿no? We look different, nos vemos distintos. Very good. We wear different kind of clothes. Usamos diferentes tipos de ropa. Excellent, very good. Y como igual que en el anterior, pueden decir sobre lo que sea. Usamos distintos tipos de lo que sea, ¿sí? We wear different kinds of clothes. Están contradiciendo lo que dice arriba, ¿sí? Arriba decimos we wear the same, el mismo. Acá abajo decimos we wear different kinds of clothes. And the last one says I like rock, but he likes classical. I like rock, but he likes classical. I Me like gusta el rock, movies. pero a él le gusta el clásico. Excellent, very good. Ese pero es el que apareció ayer, que es el que yo les dije que siempre contrasta dos ideas, ¿sí? Donde ustedes tienen, afirman una cosa y es muy probable que estén negando otra, ¿sí? Me gusta esto, pero no me gusta esto. Tiene el mismo uso que tenemos en el español, ¿sí? El de contrastar dos ideas, dos que son diferentes, ¿sí? Es el pero que nos complica todo siempre, ¿sí? La pasamos bien, pero, ¿sí? Ese mismo sentido tiene siempre en las oraciones. I like rock, but he likes classical. Acuérdense que es classical, no classic, pero classical music, ¿sí? Con esto ustedes me tenían que hacer oraciones about Laura and Lucille. ¿Las hicieron? ¿Hicieron algunitas, aunque sea algo? Sí. ¿Sí? Ok, Yes. so let's see. Yes. About, it says Lucille and Laura look alike. Ok, físicamente se parecen. What about sports preferences? Laura loves football, but Lucille loves baseball. Excellent. Very good. Another? Lucila and Laura like different sports. Laura loves baseball and Lucille loves football. Perfect. Very good. Como que la completé. Quedó hermoso. Me encanta. Another option? They have the same number of kids, but Lucille has one boy and one girl, and Lucila has two boys. Perfect. They have the same number, very good, of kids. Acuérdense que kids son niños, ¿sí? También se dice children. Kids es un poquito más informal. Sí, lo tienen que buscar. Yo tengo, they both have two kids, but their husbands are completely different. Completely different. Ah, perfect. Me encantó la asociación. Very good.
Another alternative? Their husbands look different. Excellent. Very good. Their husbands look different. Very good. No more alternatives? Okay, let's go to favorite colors. What about favorite colors? Do you have a favorite color? Yes, Lucille like blue, but Laura like green. Esa es otra forma en la que ustedes pueden usar el but sin necesariamente negar. A una le gusta una cosa, pero a la otra le gusta esto, ¿sí? Lucille likes green, but no. Lucille likes blue, but Laura's favorite color is green, por ejemplo, ¿sí? Pueden separarlo así también. A una le gusta esto y a la otra esto. Very good, Vicky. Another alternative? Laura's favorite color is green, but Lucille is blue. Excellent. Very good. Very good, Ivan and Vicky. Let's see musical tastes. What about musical tastes? They don't like the same kind of music. Lucille likes classical music and Laura prefers pop. Prefers. Excellent. Yo tengo lo mismo que El uso de prefers, me encanta. Very good. Excellent. Another alternative? El resto está muy callado, no entiendo qué pasa. Ailén. Gus Fiore. Nobody? Okay. Let's go to clothes. Let's see the last one. Who wants to read? Ivan, maybe. Do you want to read? Lucille and Laura wear the same kind of clothes. Excellent. They wear the same kind of clothes. Somebody else? ¿Alguien más que quiero compartir? Lucille plays a piano, but no recuerdo bien, but Laura not play. Laura doesn't play a piano. Excellent. It says that she doesn't play any musical instrument. Ella no tocaba ningún tipo de instrumento. Do you remember what does she like? It says that she prefers likes dancer. She likes dance. She prefers dancing. Very good. Instead of playing an instrument, she prefers dancing. Very good, María Laura. Excellent. Nos habíamos olvidado de ese detalle. Very good. Tengan en mente este tipo de ejercicios porque es muy probable que para la composición, que mañana la vamos a ver, el writing que van a tener que hacer, ustedes tengan que hacer algo muy similar a lo que se escuchó en el audio. Donde ustedes cuenten más o menos y se comparen con alguien. No en el sentido negativo, ¿no? Sino compararse en gustos musicales, favorite colors, musical tastes, clothes, families, likes and dislikes, interests, ¿sí? Justo como ella hizo con su hermana, ¿sí? Es muy probable que pase eso porque amplía su vocabulario, ¿sí? Y le sirve un montón. Súper interesante hacer eso. Me encanta a mí. But now, let's see. Let's go to... I have a worksheet for you. Tengo una worksheet para que practiquemos lo del have y el has y yo me asegure de que eso está entendido. Ahora será. Es solamente sobre el have y el has, lo que vimos ayer, porque quería asegurarme de que esté. Se les paso por acá si quieren. Yo tenía una consulta de ayer, cuando vimos Spelling Rules. Esto ya sé que se utiliza solamente con oraciones afirmativas, pero lo usamos solamente cuando el sujeto es he, she, and it, ¿verdad? Perfecto. Así es. Solamente ahí. Porque cuando el sujeto sea I, you, we, or they, no le tienen que hacer nada al verbo, queda como está. Así que estas reglas solo aplican cuando hablamos de he, she, or it. Ahí en el chat de la reunión, no sé si pueden acceder todos. Les mandé el link. ¿Sí? Ustedes tienen, there you have affirmative and negative sentences. Con have,
Tienen que tener presente cuando hagan esto que el have no es como el... ¿Se acuerdan que yo les dije que el verbo to be era un verbo estrella porque hacía todo solo? Negaba, preguntaba, afirmaba, él hacía todo solo. Este verbo have no es así, ¿no? El have en inglés americano funciona igual que el resto de los verbos. La única diferencia, lo único que tiene de distinto con el resto de los verbos es en la oración afirmativa, que en vez de have lo ponemos con has. Pero en oraciones negativas funciona igual, se lo niega con el auxiliar don't o doesn't, y en preguntas usamos un auxiliar, do you have, does she have, funciona exactamente igual, ¿sí? Lo único diferente es en la oración afirmativa. No tiene nada más distinto, no tiene nada más en lo que difiera, ¿sí? Así que lo tienen que ver como un verbo más, solamente como un verbo más de la lista de verbos que ustedes van viendo, ¿sí? Funciona exactamente igual, salvo en la oración afirmativa, que es cuando está con he, she, it, tienen que poner has, ¿sí? Se me acaba de salir de la reunión y no tengo el link. Ahora te lo paso. Quiero que cuando lo vayan haciendo me cuenten qué tal les va, ¿sí? What's your score and so on. Y después vamos a hacer un ejercicio sobre similarities para asegurarme de que el tema esté entendido. En el ejercicio hay algunas oraciones que tienen una tilde y otras que tienen una cruz. ¿Hay que negar la que tienen una cruz? ¿Son negativas? Así es. Así es. Las que tienen cruz son negativas. Sí. Voy a poner el link de nuevo en el chat. Se me salió la llamada y no me aparece. Thanks. You're welcome. Miss, una vez que terminamos, ¿no hay que mandarlo o algo? ¿O cómo se...? No pueden decirme la puntuación que tienen, pueden mandarlo si quieren, si tienen errores. La puntuación. Tienen que poner comprobar respuestas. No, tienen que poner terminado, comprobar respuestas y les dice cómo les fue. Excelente, Agus. ¿Y cómo, en qué te equivocaste? Me interesa saber los errores. Very good, César. Acabo de ver la fotito. Excelente. Very good. Miss, la X es una negación. No me aparece comprobar. Al final tenés que bajar hasta el fondo y ahí dice terminado, en celeste. Tenés que presionar, te aparece otro cartel y pones comprobar mis respuestas. Las que tienen cruces son negativas, las que tienen un tilde son oraciones afirmativas. Así es. 9. Very good. ¿Y en qué se equivocaron? Yo tengo 9 de 10. Y es que quizás por el apóstrofe, ¿no lo pusieron? El apóstrofe, sí, el apóstrofe. Me olvidé poner el apóstrofe en doesn't have
lazy. No, si son esos errores no pasa nada, está perfecto. Si son por... Y the camel has, ahí me equivoqué. Claro, ¿por qué si es el camello, por qué no es has? En ese me confundí, me dice también que tengo error. En el camello. Yo también. ¿Qué pusieron ustedes? ¿De camel has? ¿Horns? Yes. Sí, en ese caso sería así. Hay veces que las corrige mal, no les voy a mentir. Pero sí sería de camel has. Si pusieron eso está perfecto. Ay, ya me había asustado, dije, no entiendo. Sí, le da como negativa. Lo acabo de ver. Y en el último Miss me marcó error porque me dice que Ana Emilia y yo puse doesn't have pets. Porque Es que estás mal. estoy mal, entonces. Está mal. Sí, son dos personas. O sea que es un date. Emilia, Amelia, no sé cómo se llaman. Son dos chicas. Le puse mal el apóstrofe al último. Claro, era don't. Era don't, porque hablamos de they, ¿sí? En ese caso sí, estaría algo fallón. Hay veces que también es por una cuestión de si ponen mayúsculas o minúsculas, también corrige mal a veces. O el apóstrofe que me ha pasado a mí. El apóstrofe. A esa es la desventaja de estas hojitas, pero por eso les digo cuáles son los errores para que me digan y veamos si en serio está mal o no. Yo tengo un error aquí que es en el 3, que dice they, y yo había puesto doesn't have, pero bueno. Se me ha ido la cabeza. Se me pasó. No, it's okay. Mientras, esto es para controlar. Ayer me dijeron que les costaba esto del have y has, porque lo habían visto de otra forma, quizás en el colegio, quizás en otro instituto, ¿sí? Lo importante en inglés americano es que entiendan que funciona exactamente igual que el resto de los verbos, salvo en oraciones afirmativas, ¿sí? Justo como en esta worksheet, donde solo trabajan el have y el has. En muchos ejercicios se lo ve solo al have y el has para poder entender el uso que tiene, ¿sí? En este caso funciona exactamente igual. Así que no hay nada por lo que preocuparse, ¿sí? Y en no preguntas funciona igual, ¿sí? Pasamos para adelante el auxiliar, sujeto, verbo y continuamos. Do you have, and so on. ¿Ok? ¿No hay dudas sobre el have y el has? ¿Vamos bien? Profe, volví. Justo vino alguien que estaba sola. Ok. It's okay. Now let's go to page... Vamos a movernos a la parte del workbook, ¿ok? On page 127, página 127 o 67 en el PDF. No. Disculpen, me equivoqué. No, sí, está bien. 127 o 67, ¿ok? Y en el libro, Miss... 127. 127 en el libro. 67 en el impreso, en el libro impreso, en el que no es original. En el original 127. Y en el PDF, Iván, sería página... No, Miss, la W le pregunta al chico. ¿W cuánto? El workbook. Es que no es W, Pues es 127. Mira. ¿Qué es el grammar? Me daba cuenta de que no era W. ¿Grammar Booster? Es el Grammar Booster. Sí, yo les dije mal, me equivoqué. No era 73 en el PDF. 73 en el PDF. Estamos en el Grammar Booster, ¿sí? Sería 127 para el libro original. 67 para el impreso. Iván sería en el PDF página 73. 73. Thank you very much. Thanks a lot. Miss, Okay. ¿me muestra la página? Yes. Tienen un cuadrito abajo, arriba tienen otro cuadrito y tenemos estos dos ejercicios. A ver, creo que sí, creo que estoy. ¿Sí? Un momento, El primer por favor. cuadrito dice... Sí. Dice negative forms, yes, no questions. 127 en el original, 67 en el libro impreso. Fíjense que estén en el libro correcto, ¿sí? Y en el PDF 73. 73. A ver. Negative forms, dice arriba. Okay. Es en el Grammar Booster. En el Grammar Booster. Empezando en la página 66. 63.
El que tenga el libro impreso empezando en la página 63. You have two exercises A and B. ¿Están todos ahí? Así empecemos con el A. No sé. ¿Qué es lo que dice el cuadrito? Negative forms, yes, no questions. No estoy ahí. Estoy ahí. Están en otro libro, quizás, en el otro libro. Drama Booster dice, pero la página 63 que yo tengo es otra. Es que estamos en la página 67. 67. No 63. ¿Están todos ahí? Dice negative forms, do not, doesn't. Ahí. ¿Sí? Ahí. Estos cuadritos son los mismos que nosotros trabajamos en clase ayer, exactamente los mismos, tienen más ejemplos. Por si después quieren verlo, nosotros vamos a hacer los dos ejercicios que están ahí, exercise A and B, ¿ok? In exercise A, you have to write the negative statements, las oraciones negativas, and in exercise B, you have to make yes, no questions, ¿ok? So, let's start with exercise A. It says write negative statements. And number 1 says, Gwen likes classical music. Entre paréntesis tienen her sister. Entonces para negarlo ponen her sister doesn't like classical music. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que hacer es negar la segunda oración con el sujeto que tienen entre paréntesis. ¿Ok? Number 2 says the cafe closes at 6 o'clock. Juan, ¿cómo negarías la siguiente oración? Diciendo que el bookstore no cierra a las 6. The bookstore doesn't close at 6 p.m. Excellent. Very good. Excellent. Great. Jorge, can you read number 3, please? Yes, Miss. Neil lives in Quito. His sister dice ahí entre paréntesis. Yo pondría... Vos me tenés que decir que su hermana no vive en Quito. Sí. His sister doesn't live in Quito. Excellent. Very good. His sister doesn't live in Quito. Very good. Excellent. Number 4. Anna, do you want to try? Yes. Miles works in an office. His brother doesn't work in an office. Perfect. Absolutely great. Excelente. Inmejorable. Hasta ahora van de 10. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Hay alguien que tenga algo distinto? ¿O que quiera poner algo distinto? No. No? Okay, great. Let's see. Roxy, can you read number 5, please? Okay. I have big family. My husband. My husband sería él, he, ¿verdad? Excelente. Sería un he. Sería un he. Sería doesn't my husband I have big family. My husband doesn't. My husband doesn't. ¿Y ahí qué pondrías? Big family. Me falta el verbo ahí. No tiene, me tenés que decir. ¿Cómo digo tener? Doesn't. Have. Excellent. Doesn't have. Very good. My husband doesn't have a big family. Excellent, Roxy. Very good. Number 6. Maca, do you want to try? Okay, Cesar, please. I don't know. My younger brother speaks Chinese. I don't not speak Chinese.
Perfect, very good. Excellent. I do not speak Chinese. Very good. Number 7. Julie, Santi, Mati. ¿Me leo? Okay, please. Number 7. Her niece doesn't. Kiko is nephew likes hip hop. ¿Me leíste la que está hecha o lo que vos hiciste? Porque me confundí un poco ahí. ¿O me leíste Yo las dos? puse las dos. Yo puse doesn't. Sí, ¿en dónde? O sea, ¿cómo le armaste la oración? No entiendo bien. Her niece doesn't. Y de ahí el likes hip hop puse. Ok. Her niece doesn't likes hip hop. Así pusiste. Sí. Okay, great. Vicky, is that okay? Do you agree or what do you have? What alternative do you have? No, her niece doesn't like sin ese hip hop. Excellent. Very good. Her niece doesn't like. Tendría que ser porque ya está el auxiliar, ¿sí? Una vez que está el auxiliar, la S se va del verbo, ¿sí? Nunca más. Her niece doesn't repetir el 6? Yes. Number 6 is... Porque no la entendí muy bien a la... ¿Cómo lo hiciste vos? Léeme lo que vos pusiste. I don't have... puse... I don't speak Chinese, pero no entiendo por qué my younger brother, o sea, y después termina como I, como yo. Eso no entiendo. Son dos oraciones distintas. En la primera vos estás diciendo que tu hermano más chico habla japonés. En la segunda vos estás diciendo que yo no hablo japonés. La primera es afirmativa, la segunda es negativa. Son dos oraciones distintas. En la primera afirmamos que tu hermano más chico lo hace. En la segunda decís que vos no lo haces. ¿Sí? Ya entendí. No tiene nada que ver uno con la otra, no se hagan problema. Ahí, la que vos hiciste está perfecta. I don't speak Chinese. Está excelente. En la última pasa lo mismo. Kiko's nephew, estamos hablando del sobrino de él. Y después hablamos de Kiko's nephew likes hip hop. Y después hablamos her niece doesn't like hip hop. ¿Sí? A uno le gusta, al otro. Doesn't likes hip hop. No le saqué la S porque le estaba a punto de sacar, pero me di cuenta que no. Sí, la tenés que sacar. Se va esa S. Esa S sí se va. Cuando esté el auxiliar, siempre que esté el auxiliar, esa S se va. ¿Sí? Solo en oraciones afirmativas tienen que usar la S. Solamente la intuición. En la última yo puse, lo que cambié fue, como dice el sobrino de Kiko, le gusta. Entonces le puse Kiko's nice doesn't like hip hop. Excelente. Está bien. Perfect, very good. Kiko's niece, excellent. Ahí estaría perfecto, también es otra opción. Si en vez de decir her, pueden usar el otro posesivo que vieron. Perfecto. Me encanta cuando aplican lo que vieron. Very good. ¿Se entendió este ejercicio? Son solo dos oraciones distintas, ¿sí? Tienen que hacer negativas. Es más, podrían ni siquiera verlo. Son dos oraciones distintas, ¿sí? And in exercise B, you have to make questions, okay? For example, number 1 says, does your sister live near you? No, she doesn't. She lives in another city. Lo que ustedes tienen que hacer es formular las preguntas, ¿sí? Se fijan en la respuesta para saber qué preguntar y sobre quién preguntar. ¿Quieren que las hagamos juntos? Bueno. Ok. Me gusta trabajar en equipo. Yes, yes. Me encanta. Okay. Jorge, let's see. Can you read number 2, please? Puedes intentar. Si quieres leer la respuesta para ver cómo la armaríamos. Sí, yes. Dice, bueno, plin, 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 drank coffee. Drank coffee. B, no, he doesn't. My brother drinks tea. Excelente. ¿Qué crees que tenés que preguntar? Si tu hermano bebe café. Yes, great. Esa es la pregunta.
Yo ¿Cómo la pondría lees? does your brother does your brother drink coffee? Perfecto. Excelente. Does your brother drink coffee? Y ahí tienen el ejemplo de your brother, ¿sí? Your brother, tu hermano. No porque haya un your significa que van a usar do, ¿sí? Very good. Excellent. Number 3, Mati, can you read number 3? Or Paola. Voy. Ok. La respuesta sería no, we don't have any yet. Y sería... Yet we don't have any yet. Todavía, aún no tenemos ninguno, ¿sí? Ninguno, perdón. Y la pregunta you tenés have children. children. Excellent. Very good. Do you have children? Generalmente van a leer mucho que se pregunta any children. Do you have any children? Sería otra alternativa. Pero en la pregunta cambia el sentido. Do you have any children? Sería ¿tenés algún hijo? O tenés alguno. Any en pregunta significa algún, en negativa significa ningún. ¿Sí? Eso lo van a ver cuando vean las comidas. Sí, no se van a problema. Pero ahí en la respuesta sería no tengo ninguno todavía. Y en la pregunta sería ¿tenés algún hijo? Do you have any children? Very good, Mati. Excellent. ¿Cómo pusiste vos, Iván? Do you have any children? Excellent. Very good. Si se dan cuenta, estaría buenísimo que lo apliquen también. Pero no está mal si preguntan de otra forma, ¿sí? Cualquiera de las dos es válida. Let's see number 4. Who wants to try? Me. Okay, Jime, and then Cesar. Do you in-laws live in Mexico? No, my in-laws live in Chile. María Laura, do you agree? Is that okay? También estoy dudando yo ahí porque pregunta por ellos. O sea, es plural las personas, por dos preguntan, entonces... Yo contesté igual que ella, pero eso me hace dudar. ¿Qué te hace dudar? Que yo te pregunte si está bien. No, me hace dudar porque preguntan por mí, por dos personas que yo conozco, entonces tengo la duda de que... Pues yo contesté igual que ella, pero... ¿Cómo lo pondrías? No. Yo puse do you in-laws live in México? Pero no sé. Hay una diferencia entre you y your. Claro, cuando es your se pone das y cuando es you se pone do. Pero acá pregunta. No, espera. A ver, espera. Depende. Si yo digo your parents, es they. Your Claro. significa tú. Tu Claro. papá, tu hermano, puede ser tú, lo que sea, ¿sí? Claro, Podemos estar en plural. Claro, pero está preguntando por mí, pero de plural, o sea, por ellos, no por él o por ella, sino por ellos. Entonces ahí tengo yo la duda de poner cómo escribo. La respuesta es my in-laws, mis suegros. Mis suegros viven en Chile. Entonces la pregunta tendría que ser decir, ¿tus suegros viven en Chile? No a él, no le está preguntando a él, sino por sus suegros. La respuesta dice mis suegros, my in-laws. ¿Se acuerdan de my? Bien, My pencil, my... Mis suegros viven en Chile. Entonces la respuesta de Jime, la pregunta que hicieron Jime y que hiciste vos también estaría perfecta. Do your in-laws live in... Y acuérdense que cuando preguntamos con your, respondemos con my, ¿sí? Is this your pencil? Yes, that's my pencil. ¿Sí? Cuando preguntamos con your, respondemos con my, ¿sí? Así está perfecto, no dudes de tus conocimientos, está perfecto. Pero no siempre que haya un your esté en singular, ¿no? No siempre. Bien. Pueden decir your parents, your grandparents, your in-laws. Y está en plural, ¿sí? Solo tienen que acordarse que significa tú, no vos. Digo, hay una diferencia. Bien, gracias. Very good, excellent. Let's see number 5. ¿Quieres leerlo? A las 5.
Ah, César, yes, please. Yes. Does your niece speak English? Yes, she does. My niece speak it well. Do you all agree? Yes. Yes. Yes, me too. Yes, me too. That's great. Excellent. Let's see number 6. Me? Okay, Vicky. Does your cousin work here? Yes, they do. Ay, perdón, ahí me confundí, acabo de ver la respuesta. Es do your cousin. Luego se contesta, yes, they do. My cousin work downstairs. Yes, it's great. Lo único que te faltaba era la S nada más del plural, pero estaba perfecto. Sería do your cousins, ¿así pusiste? Do your cousins. Sí. Excellent. Very good. Do your cousins work there? Excellent. And the last one, something? Okay. Does the bookstore open early? No, the bookstore opens late. Great. Excellent. Very good. Son los amos del presente simple. Puede ser, lo manejan así ya. ¿Se sienten más seguros? Demasiado. ¿Demasiado seguros? Ok. Me encanta. Al menos yo. Me encanta que se sientan seguros porque ahora les vengo a tirar abajo todos los esquemas que tenían, ¿sí? Ah, gracias. Eso, digamos. Pero no se preocupen, esto es sencillo. Esto es sencillo. Tengo un ejercicio de similarities para que vamos, pero lo voy a dejar para el final porque esto es más importante, ¿sí? Let's see. ¿Se acuerdan que yo les mencioné? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. 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 Yo ayer les había mencionado que toda regla tiene su excepción, ¿o no? ¿Se acuerdan que yo les dije que siempre van a estar estudiando excepciones? Y lo que ustedes están aprendiendo ahora es la base del idioma, ¿sí? A partir de ahora en adelante, ustedes van a ir modificando ciertas reglas, van a ir aumentando más conocimiento a la base que ustedes tienen, ¿sí? Esto es el inicio, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a ver hoy es la primera excepción a la regla, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes deberían tatuarse el orden en las preguntas? ¿Se acuerdan? La forma de preguntar, ¿cuál era? ¿Ustedes qué orden, qué patrón tienen que seguir para preguntar? Auxiliar, sujeto y base form. Auxiliary, subject, and the base form of a verb. Excellent. Yo les había dicho, ustedes se tienen que tatuar esto y acordárselo para siempre. Y hoy les vengo a decir que no siempre. Falta se la doble sigue. H en el word, ¿Qué falta? la doble H word cuando se pregunta en information question. Ah, es verdad. Perfecto. Y vamos a poner otro cartelito. Thank you very much. Me había faltado eso. Y Vamos a también si poner- se pregunta con los verbos de frecuencia, ese how often y bueno. WH en el caso de que sea una information question. WH word. Las the auxiliary. Los adverbios de frecuencia todavía no lo van a trabajar, ¿sí? Ya hay que ponerle adverbio de frecuencia a esta altura. Si ustedes alguna vez ven que una palabra se me escapa también la escribí mal o algo, me avisan porque a veces no reveo lo que voy escribiendo, ¿sí? Ok, en el caso de que sea una information question, habíamos dicho que teníamos que seguir este mismo orden, pero adelante íbamos a poner la WH, ¿sí? For example, denme ejemplos. Del primer, de la yes, no y de la information. Do you speak English? Excellent. Do you speak English? Very good. Where do you study English? Where do you study English? Excellent. Very good. Entonces nosotros tenemos un patrón que seguimos con las yes, no y un patrón que seguimos con las information questions.
pero ninguno me dijo nunca, y más me sorprendió que no se hayan dado cuenta que nosotros tenemos algunas preguntas donde nosotros no sabemos quién es el sujeto, donde nosotros justamente preguntamos quién es el que realiza una acción. Es cuando nosotros preguntamos con who. Cada vez que nosotros usamos el who en una pregunta, estamos preguntando quién. ¿Quién lavó los platos? ¿Quién se comió la última porción de torta? ¿Quién trabaja a la medianoche? O sea que lo que yo no sé es justamente el sujeto de acá, ¿sí? Vamos a cambiar el orden, ¿sí? Hay preguntas en las que yo no sé el sujeto, lo desconozco, y por eso estoy preguntando. Lo que nosotros vamos a ver hoy es qué pasa cuando a mí me falta esto, cuando a mí me falta el sujeto, ¿sí? Nosotros dijimos que este orden lo seguimos siempre, pero hay una excepción. La excepción es cuando preguntamos con who. Y me imagino que ya se dan cuenta por qué es la excepción. Decimos que es la excepción porque al nosotros tener este orden, bueno, ahora voy a hacer con esto, pero me va a salir feo porque es a pulso y yo no tengo pulso, ¿sí? Nosotros al seguir este orden en una pregunta, si nosotros no tenemos el sujeto, porque es lo que queremos averiguar, ¿cómo hacemos para preguntar si desconozco el sujeto? Nosotros no podemos formular una pregunta, dijimos, sin el sujeto. Entonces necesitamos saber qué pasa cuando nosotros queremos preguntar sobre quién realiza una acción. Nosotros al no tener el sujeto, tampoco podemos saber el auxiliar, si el auxiliar depende del sujeto, ¿verdad? Habíamos dicho que de acuerdo al sujeto, nosotros usamos do o das, ¿verdad? O sea que esto depende del sujeto. Entonces nosotros al no tener sujeto, tampoco podemos poner un auxiliar. Ay, chicos, es la peor cruz que hice en mi vida, disculpen. Al no tener un sujeto, tampoco tenemos un auxiliar. ¿Sí? Es decir, que cuando yo quiero preguntar con quién, a mí me están faltando esos dos casilleros, el del sujeto y el del auxiliar. Vamos a dejar solo verbo para que sea más fácil, ¿sí? Entender. Cada vez que yo quiero preguntar quién realiza una acción y yo no tengo ni el sujeto ni el auxiliar, a mí lo único que me queda disponible para preguntar quién hizo algo es el verbo. Es este verbo que queda acá solito, el verbo que estaba en su base form, ¿se acuerdan? En la oración, en la pregunta, disculpen, es lo único que nos queda disponible para preguntar. Es decir, que lo único que nosotros vamos a utilizar para preguntar es ese verbo. ¿Sí? Ese verbo, como está solo, ya no va en su base form, sino que lo que tenemos que hacer es conjugarlo en la tercera persona del plural. Es decir, que lo conjugamos como si estuviésemos preguntando por he, she or it. Esto quiere decir que si yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿quién trabaja a la medianoche? Yo diría, who works at midnight? Esa pregunta está preguntando quién trabaja a la medianoche. Ahí ya no seguimos el patrón que nosotros veníamos siguiendo, sino que después de la WH tenemos el verbo conjugado para la tercera persona del singular, es decir, para he, para she o para it. Por lo tanto, el verbo lleva ese. Eso es una regla. No hay un por qué con la tercera persona del singular, no. Eso es una regla. Siempre se pregunta así. No sé si alguna vez escucharon quizás una pregunta que es, por ejemplo, muy conocida, es como who cares? ¿A quién le importa? ¿Sí? Esa pregunta se la escucha mucho en series, por ejemplo. Esa pregunta es así porque estamos preguntando quién, a quién, ¿sí? En este caso nosotros tenemos who works at midnight, ¿quién trabaja a la medianoche? Que nosotros al verbo lo conjuguemos en la tercera persona del singular, es decir, para he, she or it,
no significa que la respuesta tenga que ser siempre con he, she or it. Puede ser cualquiera, ¿sí? Podemos responder que ellos trabajan a la medianoche, que yo trabajo a la medianoche, que él trabaja a la medianoche. Esto no condiciona la respuesta. Esta es solo la forma de preguntar, ¿sí? Ustedes en la respuesta pueden tener cualquier cosa. Por ejemplo, ¿se acuerdan del conde Drácula? Podemos decir Count Drácula. Podemos decir solamente la persona que lo hace, por ejemplo, Count Drácula. O podemos decir la forma correctísima de hacerlo, sería decir Count Drácula does. Nosotros lo que hacemos aquí, la forma correctísima de responder esta pregunta sería Count Drácula does, porque nosotros en la respuesta estamos diciendo, estamos especificando el sujeto, que no lo teníamos acá, y el auxiliar, que tampoco lo teníamos acá. Es decir, que la forma correctísima de responder es con el sujeto y el auxiliar, que es lo que a mí me faltaba en la pregunta. ¿Sí? También van a ver que se responde solamente el Count Drácula, por ejemplo. Solamente, ¿quién trabaja a la medianoche? El conde Drácula. Sí, es posible, pero la forma correctísima de responderlo, es decir, es proveerle a la persona que pregunta el sujeto y el auxiliar que a mí me faltaba en la pregunta original, ¿sí? Estas dos cruces que yo no tenía son especificadas en la respuesta, en esta respuesta. Esto es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que quieren averiguar quién es el sujeto que realiza una acción. Por ejemplo, veamos más ejemplos así sea más claro. Por ejemplo, Pregunto, ¿no? Para ver si estoy entendiendo bien. Es decir que cuando pregunto quién, al verbo le pongo s, es o ies según corresponde. ¿No? Así es. No, claro, sí, así es. Por ejemplo, veamos unos ejemplos, ahora sí queda más claro. Lo que tienen que hacer es conjugarlo en la tercera persona del singular, es decir, para he, she or it, siempre con ese, digamos. La regla ortográfica depende del verbo, ¿sí? Así que de eso no se hagan problema. Según la regla ortográfica. For example, who lives in a castle? Vamos a ver. Who lives in a castle? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Quién vive en el castillo? ¿Y qué respuesta podrían poner? Count Drácula. O Count Drácula does. Excelente. Count Drácula does. Or you can only say Count Drácula. Miss, y si fuera como they o we sería they do, o sea, la respuesta. Si son ellos, podrían decir they do. Bien. Y si soy yo, podrían decir I do. Who lives in a castle? I do. ¿Sí? Que la pregunta esté conjugada. Que el verbo en la pregunta esté conjugado para la tercera persona del singular no condiciona la respuesta. Es decir, que la respuesta puede seguir siendo cualquier sujeto, ¿sí? Lo único que ustedes tienen que hacer es seguir por regla la conjugación que tiene el verbo en la pregunta y en la respuesta puede ir cualquier sujeto. Count Drácula does, Count Drácula only, they do, I do, he does, ¿sí? Lo que ustedes hacen aquí es darme el sujeto y el auxiliar que a mí me faltaba en la pregunta, que a mí me faltaba para poder formular la pregunta con el orden que generalmente seguimos, que siempre seguimos excepto en este caso, ¿sí? Les doy otro ejemplo. Por ejemplo, ahí tienen el caso de que tiene que aumentar ES cuando termina en SH, para que vean que la regla se sigue aplicando aquí, ¿sí? La regla esa se aplica siempre que lo conjuguemos para la tercera persona. Who finishes work at, in the morning? También podemos preguntar, who sleeps in a coffin?
También podemos preguntar, who plays the piano? Y las respuestas, ¿cuáles podrían ser? Who plays the piano? Lucille does. Lucille does. Pueden decir she does. ¿Sí? Lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es que para preguntar acerca del sujeto para preguntar acerca del sujeto que realiza una acción, ustedes tienen que usar esta forma, ¿sí? El who con el verbo conjugado en la tercera persona del singular, ¿sí? Es decir, para he, she or it. Esto aplica cuando ustedes quieren averiguar quién realizó cierta acción, ¿sí? ¿Quién se comió el último pedazo de pizza? ¿Quién limpió la casa? ¿Quién se durmió tarde? ¿Sí? Solamente para preguntar quién, ¿sí? Y en la respuesta ustedes me tienen que dar ese sujeto seguido del auxiliar, ¿sí? Para especificar lo que a mí me faltaba, la información que a mí me faltaba en la pregunta. ¿Se entiende? Yes. Miss, y Yes. la respuesta sería así de cortita, como Sí. Lucila das y nada más. Nada más. O Lucille solamente, ¿sí? En un contexto un poco más informal podrían decir solo el nombre, por ejemplo, Lucille. ¿Sí? Sí. Esta es la forma en la que ustedes preguntan acerca del sujeto de la oración, ¿sí? Y si quiero poner, por ejemplo, ¿quién vio esta película? Vio ya está en pasado. Ah. Ustedes todavía ¿Quién- no saben el pasado, pero Yes. también tiene una forma, ¿sí? En todos ¿Quién los ve? tiempos verbales. ¿Quién ve esta película? Who sees? No, en película sería watch. Who watches this movie? Cuando ustedes vean el pasado va a funcionar, con todos los tiempos verbales va a funcionar igual, nada más que ustedes están trabajando con el presente por ahora. Es que ¿Sí? me olvidé que estábamos viendo presente. Sí. Siempre que sean presentes y ustedes pregunten sobre el sujeto de la oración, sobre el sujeto que realiza una acción, disculpen, ustedes tienen que usar esta forma que está acá, ¿sí? Siempre que quieran averiguar acerca del sujeto. Pero nosotros no siempre que usamos la palabra quién, preguntamos quién realizó esta acción. A veces nosotros preguntamos, ¿a quién le vas a dar el regalo? ¿Para quién es el aumento? ¿Con quién vivís? ¿Con quién te vas de vacaciones? Cada vez que nosotros hacemos esas preguntas, nosotros estamos averiguando otra cosa en la oración. No estamos averiguando el sujeto. Estamos averiguando el objeto de la oración, ¿sí? El objeto hace referencia a la persona sobre la que recae esa acción, ¿sí? Yo sé que esto parece esto debe ser un desastre en su cabeza todavía, pero les juro que no es difícil, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del sujeto, estamos hablando de la persona que realiza una acción. Pero si yo les pregunto, ¿con quién te vas de viaje? Vos sos el que se va de viaje, ¿sí? Entonces el sujeto serías vos. Yo me voy de viaje con Marcelo, ¿sí? Lo que nosotros estamos preguntando es acerca de Marcelo. Lo que yo quiero saber es si vos vas con Marcelo. Cuando nosotros preguntamos sobre eso, estamos preguntando sobre el objeto de la oración. Quizás en el colegio se acuerdan que vieron lo que son objetos, el objeto indirecto. Si se acuerdan del colegio, quizás les sirve. Si no, no importa, ¿sí? Lo vamos a ver desde acá. Cuando nosotros queremos averiguar sobre el objeto de la oración, ahí nosotros seguimos el orden que nosotros teníamos acá arriba. Este que está aquí. En ese caso, nosotros sí usamos el orden, el patrón al que nosotros estábamos acostumbrados. Si yo quiero preguntar, ¿con quién, por ejemplo, vive él? Yo digo, who does he live with? ¿Con quién vive él? Nosotros en español decimos con quién. Acá la preposición, el con, iría al final, ¿sí? Eso es otro tema, más difícil, pero siempre al final, ¿sí? Ustedes lo van a ver siempre al final. Who does he live? Estamos preguntando con quién vive él. Y ahí seguimos el orden. Acá tenemos el auxiliar, seguido del sujeto, y después el verbo en forma base. Seguimos el mismo orden al que nosotros veníamos acostumbrados, porque estoy preguntando con quién vive. No estoy preguntando quién vive ahí, sino con quién vive él.
Entonces la respuesta sería he lives with his dog, for example. Él vive con su perro. El sujeto de la oración, de la pregunta, disculpen, sería he. Lo pueden ver ahí en la pregunta who does he live with. El sujeto es who. El sujeto es he, disculpen. Ustedes lo que quieren averiguar es el objeto. ¿Sí? Cuando ustedes quieren averiguar el objeto, lo que ustedes tienen que hacer es seguir el orden al que nosotros ya estábamos acostumbrados. El de auxiliar, sujeto, verbo. ¿Están vivos? Sí, es que me estaba acordando en el secundario decía para qué es el análisis de Estoy prestando atención. Ok, let's see. Veamos otro ejemplo, ¿sí? For example, who does he work for? ¿Qué estoy preguntando ahí? Who does he work for? ¿Para quién trabaja él? ¿Para quién trabaja él? Lo estoy preguntando quién trabaja en la empresa. Estoy preguntando ¿para quién trabaja él? O sea que lo que yo quiero averiguar es el objeto de la oración, ¿sí? And the answer can be he works for Red Core, vimos ayer. ¿Se acuerdan? Red Core era en Enterprise. He works for Red Core. Ahí no tenemos el problema de no saber el sujeto y el auxiliar. Ahí está todo claro, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es seguir el orden auxiliar, sujeto y el verbo en forma base. ¿Sí? Another example. For example, who does he visit? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿A quién visita? ¿A quién visita él? Ujú. ¿A quién? Entonces ahí ya tienen con quién vive él, para quién trabaja él y a quién visita él. Y en todas están preguntando acerca del objeto de la oración. ¿Sí? Who does he visit? He visits his grandparents. Esto es exactamente lo que ustedes venían viendo. Nada más que ahora tenemos que saber diferenciar cuando estamos preguntando acerca del sujeto y cuando estamos preguntando acerca del objeto. Miss, ¿puede volver a mostrar la estructura que estaba más arriba? ¿La pasé para acá abajo? Sí. Acá la tenemos. Esta en realidad no nos sirve, la de la WH, tanto, pero bueno, la dejo ahí. Ahí estamos. Igual yo cuando los paso, los subo al Drive, los pongo más lindos, ¿sí? Les doy color y vida porque esto es muy feo. Estéticamente horrible. Podría Sí, servir mejor en más la clase. en realidad la estructura del WH, ya que es who, ¿Cómo? de que serviría la WH más auxiliar más sujeto porque lleva who. No sé, estoy escuchando medio mal. No sé si no entendí la pregunta o yo lo escuché mal. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Me la repetís? No, en realidad una tontera, o sea, digo, como decía que serviría el esquema de auxiliar sujeto, forma, base, decía capaz que servía más la de arriba que tiene WH por el who. Sí, eso era un repaso de lo que ustedes vieron, de los patrones que ustedes vieron antes, ¿sí? Si ustedes lo quieren poner abajo, lo ponen abajo, ¿sí? Si les sirve más, lo ponemos abajo. ¿Cómo sería? Encima no tengo el mouse de la computadora, de la notebook, tengo el sensor, entonces me cuesta un montón manejar. En este caso son solo preguntas con who, ¿sí? Porque nosotros lo que estamos viendo es la excepción a las reglas que ustedes estudiaron, que es la primera, donde solo trabajamos con who, porque la excepción solo pasa con who. ¿Sí? Es necesario que tengan en cuenta que cuando ustedes usan el who, pueden preguntar acerca del sujeto de la oración, es decir, quién realiza cierta acción. Por ejemplo, who works at midnight. O pueden preguntar acerca del objeto de la pregunta, ¿sí? Es decir, sobre quién recae esa acción. Por ejemplo, con quién vivís, para quién trabajás, a quién visitas, ¿sí? Cada vez que ustedes pregunten acerca del sujeto, ustedes tienen que utilizar solamente el who seguido del verbo conjugado para la tercera persona del singular, es decir, para he, she or it,
¿sí? Porque no conocen el sujeto, justamente están queriendo averiguar eso, y como no hay sujeto, tampoco hay auxiliar, ¿sí? Entonces lo que ustedes están queriendo averiguar es justamente quién realiza la acción. Entonces dirían, who works at midnight. Y las respuestas siempre son respuestas cortas en ese caso. Count Dracula does. ¿Sí? La correctísima sería cuando ustedes proveen del sujeto y el auxiliar. En el segundo caso sería Count Dracula does. ¿Sí? Porque me están diciendo el sujeto y el auxiliar, que es lo que yo no tenía. Es la información que a mí me faltaba. ¿Se entiende? ¿O están... ¿Sí se sienten bien? ¿Sí? Ok. Yes. Very good. Let's see. Vamos a hacer un ejercicio para que esto se haga un poco menos... Para que vean que es fácil en realidad, que en realidad es fácil. Wait a minute. Por ese motivo es que ustedes no podían hacer el ejercicio de la página 31, creo que era, 32, porque ahí ya tenían preguntas con who, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es saber diferenciar si están preguntando por el sujeto o por el objeto. Ahora lo vamos a hacer para que sea un poquito más fácil. Let's go to page 128, 128. ¿Les dejo esto acá o lo saco? O sea, dejo de compartir pantalla. A mí me da igual. ¿Sí? ¿Hay alguien que prefiere que lo deje o lo saco? Ya lo pueden sacar. Ah, ok, great. Sí, es lo mismo. Ok, great. So, let's go to page... ¿Qué página? 128 en el libro original. Es la página siguiente en la que estábamos. 68 en el libro impreso y en el PDF sería 76 o 77, no me acuerdo. 76. 76. Excelente. Avísenme cuando estén ahí, ¿sí? Tiene un cuadrito que dice non-count, nouns. Claro, No, este es el cuadrito. Nosotros vamos a hacer el ejercicio de arriba. Venir a la noche. O sea, venir durante el día y la noche, digamos. Son 2 días nada más. Porque él nunca ha estado solo todo el día. Y no te digo que te lo lleve a tu casa porque los otros perros lo van a matar. Creo que se olvidó el micrófono Creo abierto. que sí. No sabía si nos hablaba a nosotros encima o no. Sí. Mía. Perdón. Miss, ¿me muestra la página? En el PDF era la 74. Eso sería. No sabía si nos hablaba a nosotros, no, por eso no respondía nada, no sabía si era para mí el mensaje. 74, Iván, ok, 74, en el libro impreso 68 y en el libro original 128, ok. It's the grammar booster. Y vamos a hacer el ejercicio que está ahí, ok. Son todas preguntas, ok. Nada más que tienen, tenemos que ver qué es lo que está respondiendo para ver qué es lo que pregunta, ¿ok? In number 1, you have he's a doctor. ¿Qué tenemos que preguntar? What does your uncle work? Ah, están mezcladas, ¿no? No son todas de juego, así que no se hagan problemas. Son todas information questions, son todas de información. Así que no se asusten, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. En este caso la respuesta es he's a doctor. So the question you say, Santi, is what does your uncle work? What is your uncle profession? What is your uncle Occupation. do? What does your uncle do? What does do? Excellent. ¿Se acuerdan que esa era la forma en la que preguntábamos sobre la profesión? What's your profession? También puede ser what's his profession. Podría ser, pero como estamos viendo el presente simple no lo mezclaría yo, pero si lo tienen bien separado pueden hacerlo. Me What acuerdo is por your el, uncle's me acuerdo por profession? el what do you do. El what do you do es eso, ¿no? Al auxiliar, nada más que en ese momento no lo habían visto todavía. En este caso sería lo mismo, pero cuando preguntamos de your uncle, sería what does your uncle do? He's a doctor, very good. Y number ¿Sería 2, yeah. what o tú?
What does your uncle do? Eso es a qué se dedica. Esa pregunta significa a qué se dedica alguien. En este caso, Yo había puesto Tuti. work, no sé por qué. No, quedaría raro. What does your uncle work? Quedaría raro. Él pero contesta con el to be. He is a doctor. Y preguntamos igual con does. Ujú. Generalmente se responde a esa pregunta, what do you do? I'm a student, I'm a doctor, I'm an engineer. Generalmente es muy raro que se responda de otra forma. En general casi nunca se dice my profession is. Casi nunca, es muy raro escuchar decir eso. Siempre se dice I'm a doctor, I'm a student, she's a teacher. ¿Sí? Pero no se hagan problema, ¿no? En el resto de las oraciones está usado el presente simple. Es solo la forma en la que se dice de a qué te dedicas, ¿sí? ¿A qué te dedicas? Soy un estudiante, en español también. Soy un estudiante, soy enfermero, soy mecánico, soy doctor, ¿sí? Funciona así, generalmente. In number 2, the answer is they live in Seoul. ¿Cómo que preguntar? Where do your in-laws live? Excelente. Si decimos que ellos viven ahí, nosotros tenemos que preguntar en dónde viven. So the way you ask that is where do your in-laws live? Very good, Ile. ¿Dónde viven tus suegros? Then it says in number 3, I have 10 of them. How many cousins do you have? Very good. Acuérdense que acá ya entra todo, ¿no? Acá entra todo. How many cousins do you have? Very good. ¿Cuántos primos tenés? I have 10 of them. Excellent, Santi. Then you have number 4. I visit them every weekend. Ayer vimos eso. ¿Con How qué often? frecuencia? How often? Excellent. Do you visit? Excellent. How often do you visit your parents? In number 5 it says she lives across the street. Ella vive cruzando la calle. ¿Qué tendrían que preguntar? Does your stepsister live? Where does? Where does? Where does? Si vos me preguntas, does your stepsister live? Me están preguntando si mi hermanastra vive. Está viva. Entonces la pregunta sería ¿dónde vive? Where does your stepsister live? She lives across the street. Excellent. Very good. Number 6 says my brother-in-law does. Who speaks Russian? Ahí tienen el ejemplo, ¿sí? Si ustedes en las respuestas solamente tienen el sujeto con el auxiliar, lo que tienen que hacer es, lo que están preguntando es quién hace algo, ¿sí? Ahí dice mi cuñado, ¿sí? Mi cuñado. Entonces lo que ustedes tienen que preguntar es quién habla ruso. Who speaks Russian? Igual en la Pero es- pregunta, Miss, se nota porque nosotros estamos acostumbrados a usar el verbo en forma base y acá está conjugado en la pregunta. Entonces, Así es. Lo único que tienen que poner ahí es who. Y es como Santi dice, ¿sí? No les da el espacio, sino que ya está conjugado de verbo, ¿sí? Así que ahí no hay forma de dudar, ¿sí? Who speaks Russian? My brother-in-law does. Está bueno el tip de Santi, el truquito. In number 7, it says she lives with my aunt. Ella vive con mi niece. Your niece live with? Excellent. Very good. Who does your niece live with? Ese with del final es un indicio, ¿sí? Estamos hablando con quién vive, ¿sí? She lives with my aunt. Very good, excellent. ¿Hay alguna duda sobre esta, sobre las 6 y las 7? No. No? Okay, very good. Okay, great. Let's go to number 8.
It says, I study late at night. ¿Qué están preguntando? What time do you study? Excellent. Another alternative, María Laura? What do you study? No. How often do you study? When, very good, María Laura. When do you study? Excellent. When. What time do you study? Very good. How often do you study? No me estás dando una frecuencia ahí. Tendría que ser I study every day, or I study 3 times a week, or I study once a week, y ahí podría ser, or I study... Me tenés que dar una frecuencia en la respuesta para que sea how often do you. Por ejemplo, en la 4, que me decís con qué frecuencia los visitas, ¿sí? Todos los fines de semana, ¿sí? Cuando ustedes tengan la frecuencia y la respuesta, cada cuánto se lleva a cabo la acción, me preguntan con how often. En ese caso sí. Acá como me dan la hora es más when, what time, estaría bien, ¿sí? Pero no está mal tampoco, it's okay. In number 9, what do you think? My younger sister does. Ahí tenemos el caso. Who has 3 kids? Excellent, very good. Who has 3 kids? ¿Y qué estamos preguntando ahí? ¿Quién tiene 3 hijos? Perfecto, very good. ¿Quién tiene 3 hijos? Excellent. And the last one says he studies in London. Where Where does your old brother study? Excellent. Where does your older brother study? Excellent. Very good. Este ejercicio le salió bello. Vamos a hacer una hora solamente de who, ¿sí? Solamente. Y ya no van a tener esta ayudita, ¿sí? Para que yo me asegure de que entendemos bien, ¿sí? Con este ya terminamos, ¿ok? Let's go to the workbook. Ahora sí. Ahora sí. Let's go to the workbook on page W29 para los que tengan el libro original. 106 para los que tengan el libro impreso. Iván, me será de mucha ayuda que me digas en el PDF de qué página 112. es. Gracias. 112, ¿ok? 29 les dije, ¿verdad? 106 en el libro impreso, 112 en el PDF, ¿sí? Lo que ustedes tienen es este ejercicio, el ejercicio E. Con ese vamos a trabajar. ¿Ok? Ustedes ahí tienen preguntitas. Vamos a leer la primera juntos para ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? No, perdón, vamos a leer la consigna primero. Read each statement. Tienen que leer cada oración. Underline the subject and circle the object. Write 2 questions with who, one about the subject and one about the object. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que hacer aquí es subrayar... No, cuéntenme ustedes qué tienen que hacer. Hay que subrayar underline the subject and circle the object. Excellent. And then? Write 2 questions with who, one about the subject. Excelente. Escribe 2 preguntas con who, una acerca del sujeto y otra acerca del objeto. Excelente. En la primera, ustedes tienen my son visits my parents once a month. ¿Cuál es el sujeto de la oración? My son. My son. My son. ¿Y cuál es el objeto de la oración? My parents. Les cuento yo un truquito si ustedes tienen esta oración así. La forma de darse cuenta, no sé si se acuerdan del colegio, el objeto indirecto. Ustedes tienen un objeto indirecto y un objeto directo, no sé si se acuerdan. Es sobre quién recae la acción. ¿A quién visita mi hijo? A mis papás. ¿Sí? Lo que ustedes tienen ahí seguido del, en este caso del verbo, sería el objeto indirecto, ¿sí? El sujeto en este caso es mi hijo, porque él es el que lleva a cabo la acción, él es el que visita. Lo que ustedes tienen que preguntar es a quién visita, ¿sí? No sé si para ustedes es fácil identificarlo. Capaz que les cuesta, no tengo idea yo. Por eso lo aclaro, no sé. Porque no sé si cuánto no ven lengua también, entonces no tengo idea. Pero lo que ustedes tienen que hacer eso es generalmente eso, ¿sí? Identificar el sujeto y el objeto. Entonces la pregunta acerca del sujeto sería who visits your parents once a month? And the answer is my son. And who does your son visit once a month? Ahí estamos preguntando ¿a quién visita tu hijo una vez al mes?
a mis papás, ¿ok? ¿Ven la diferencia entre las dos preguntas? Es fácil de reconocer la diferencia. Que están preguntando por cosas distintas, ¿sí? In number 2, you have, my grandmother lives with my aunt. ¿Cuál es el sujeto? Which is the subject? My grandmother. My grandmother. Mother. Very good. And which is the object? My My aunt. aunt. My aunt. My aunt. Very good. So, ¿qué tienen que preguntar ustedes para que la respuesta sea my grandmother? Si es el sujeto, o sea que ahí tenemos que preguntar por el sujeto. Who lives your aunt? Who lives with my aunt? Excellent. Who lives with my aunt? With your aunt sería. Who lives with your aunt? My grandmother. Awesome. Excelente. Porque ahí están averiguando sobre el sujeto, ¿sí? ¿Quién vive con tu tía? Mi abuela. And how do you ask about the object? ¿Qué tienen que hacer para preguntar sobre el objeto? Who does she lives with? Está casi perfecto. So almost perfect. Ah, y sí la S live. Excelente. Very good. Who does she live with? Cuando preguntan por el objeto, siguen el mismo orden al que venimos acostumbrados, ¿sí? El mismo patrón. Mati, you have Nathaniel loves Beethoven. Who is the Perdón, subject? Disculpen. Yo puse who does live with my grandmother. ¿Puede ser? ¿O estaría mal? Lo que vos querés averiguar es con quién vive. O sea que si vos me decís si vos me decís my grandmother, me estás diciendo lo que yo quiero averiguar. El objeto. Vos me tenés que preguntar con quién vive ella. ¿Con quién vive ella? Con mi tía. ¿Sí? Por eso no puedo poner, yo puse, a ver, para. Perdón. Who does live with my grandmother? O sea, que yo en mi cabeza suena como que dice quién vive con mi abuela. Lo que vos querés preguntar es con quién vive ella. ¿Con quién vive tu abuela? Entonces sería who does live she with? ¿Así? No, el orden que vos seguís siempre es auxiliar, sujeto, verbo. Who does she, o pueden poner your grandmother, live with. Auxiliar, sujeto, verbo. Who does she live with? Pueden poner who does your grandmother live with, y también estaría verbo. Perfecto. Y ahí estamos preguntando con quién vive tu abuela, con mi tía. Gracias. Perdón, no entendía. ¿Pero está claro? Sí, ahora sí. Sí. Okay. Para mí no, Miss. Yo me perdí un poco. ¿En este ejercicio o en el tema? Creo que en el ejercicio. En el ejercicio, en el ejercicio, ustedes tienen una oración afirmativa. En la número 2 tienen una oración afirmativa. My grandmother lives with my aunt. Mi abuela vive con mi tía. Lo que ustedes tienen que hacer ahí es indicar primero quién es el sujeto y quién es el objeto, para saber qué es lo que vamos a preguntar. Para formar la pregunta va primero el who, el auxiliar, y después va el with. Depende de qué quieres preguntar. Depende de si vas a preguntar sobre el sujeto o sobre el objeto. En la primera, en la A, estás preguntando sobre el sujeto, en la B, sobre el objeto. En la primera preguntas quién realiza la acción, ¿sí? ¿Quién vive con mi tía, con tu tía, ¿sí? Who lives with your aunt? Ahí estás preguntando quién es el que vive. Entonces la respuesta es mi abuela, ¿sí? En la segunda me estás preguntando con quién. Sí, en la segunda me estás preguntando con quién vive tu abuela. Sí, ahí estás preguntando por el objeto, que vos me dijiste que era aunt, ¿sí? Cuando vos preguntas acerca del objeto, seguís el orden, auxiliar, sujeto, verbo. Entonces lo que haces ahí es decir, who does she live with? La preposición va al final, ¿sí? Eso lo van a ver por regla, no lo van a
Ahora, por ahora, no, todavía no lo. Miss, Todavía no hay. entonces el objeto sería la tía. Sí, porque el que realiza la acción, el sujeto, es la abuela. My grandmother lives. Ella vive con mi tía. Yo puse who does your grandmother live with. ¿Así está bien? En la B. ¿Cómo es, Fiore? Who does your grandmother live with? Excellent. Perfect. Les Y doy en un la 0. A, who live in your aunt? Who lives? No Sí, va ahí está. el with. With, sí. Who lives with your aunt? Excelente. Generalmente en estas oraciones, el sujeto siempre, en las oraciones en inglés siempre empezamos las oraciones con el sujeto, ¿sí? O sea que en estas oraciones el sujeto va a ser el primero, ¿sí? My grandmother, my son en la primera, porque es el que realiza la acción que sigue, ¿sí? En este caso ustedes tienen de sujeto my grandmother, ¿sí? Por eso en la primera ustedes preguntan, y como la respuesta es my grandmother, lo que ustedes tienen que hacer es preguntar por el sujeto. ¿Quién vive con tu tía? ¿Sí? Who lives with your aunt? ¿Sí? En el ejemplo que ustedes tienen en el 3 dice Nathaniel loves Beethoven. Nathaniel, ¿qué sería? Vamos a ver si es más claro. Sujeto. Una pregunta, siempre que estamos preguntando estas preguntas, usamos la preposición in, nada más. No veo un in. ¿Dónde estaría el in? In your aunt. Ah, with. With significa con. Y la usás si vos querés preguntar con quién. ¿Con quién pasa algo? Pero puedes preguntar para quién o puedes preguntar el ejemplo que yo les di. Depende. In your aunt. Puse así. Who lives with your aunt está perfecta, sí. Pero no siempre me vas a preguntar con quién, ¿entienden? Eso lo van a ir viendo a medida que vayan haciendo ejercicios. No van a estudiar Pero todas siempre las... la preposición in. La preposición es with, no in, se escribe así. With es con. Y no siempre es with porque no siempre van a preguntar con quién. Pueden preguntar para quién, pueden preguntar... Todo va a depender, ¿sí? No siempre es esa, pero la preposición siempre va al final. Who lives with your aunt? Ahí está perfecto. Excelente, César. Ah, Who lives with your aunt? Con razón. Es una sola. Who lives with your aunt? El 3 es más cortito, va a estar más fácil. En una oración corta. Nathaniel loves Beethoven. ¿Qué tenés que hacer ahí, Miguel? ¿Quién es el sujeto y quién es el objeto? Creo que la pregunta es Who loves Beethoven? Excellent. Nathaniel. Yes, great. And the other one, B? Ahí creo que Who does love? Nathaniel Love. Nathaniel. Excellent. Very good. Who does Nathaniel love? ¿A quién ama él, Nathaniel? Nathaniel en este caso. A Beethoven. Yo puse Who does he? Who does he love? Excellent. También podría ser. Very good. Roxy, ¿qué tenés vos en la A y en la B? Estoy tratando de armar la oración. A ver, intentemos. Nathaniel loves Beethoven. Me estaría preguntando, me estaría diciendo que ama a Beethoven. Exacto. ¿Sí? Preguntaría ¿a quién ama Nathaniel? Whose is love Nathaniel? La respuesta es Nathaniel. Vos me tenés que preguntar, ese es el sujeto. Bien. Sería ¿a quién ama Nathaniel? No, esa sería la B. Acá me tenés que preguntar quién ama a Beethoven. Who loves Beethoven? Excellent. And the answer is Nathaniel. ¿Quién ama a Beethoven? Nathaniel. Excellent. And in B, you have Beethoven. ¿Cómo es la pregunta? En la B.
Who loves Beethoven? Eso me dijiste en la A. Ajá. En la B te estoy preguntando yo. Y ahí tengo que preguntar de nuevo. Ahí me tenés que preguntar acerca del objeto. Que sería El Beethoven. objeto Beethoven. Ujú. La pregunta que vos me tenés que hacer es ¿a quién ama Natalia? Who's Natalian love? Lo que ustedes tendrían que tener en la cabeza para hacer esto es dos patrones. Uno cuando preguntan por el sujeto, otro cuando preguntan por el objeto. Cuando ustedes pregunten por el sujeto, tienen que usar solamente el who seguido del verbo con S. Who loves Beethoven? Nathaniel. Porque ahí estamos preguntando sobre el sujeto. ¿Sí? Cuando ustedes preguntan con el sujeto, ustedes usan el who y el verbo conjugado para la tercera persona del singular, ¿sí? He, she, it. Cuando ustedes me van a preguntar sobre el objeto, como en el segundo caso, Nathaniel loves Beethoven, ahí ustedes me tienen que preguntar ¿a quién ama Nathaniel? Que es el objeto. Lo que ustedes tienen que hacer en ese caso es seguir el patrón que siempre siguen. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. El único caso en el que cambia es cuando preguntamos sobre el sujeto. Cuando preguntamos quién realiza la acción. ¿Quién ama a Beethoven? ¿Sí? Nathaniel ama a Beethoven, sería la respuesta larga, ¿sí? Entonces, ahí lo que tienen que hacer es solo tener el caso de qué pasa cuando preguntan por el sujeto, que es cuando es la excepción a la regla que nosotros vimos, ¿sí? Porque cuando ustedes pregunten por el objeto es el mismo orden. Who does he love? Who does he love? Beethoven. ¿A quién ama él? A Beethoven, ¿sí? La única excepción, el orden sigue siendo exactamente el mismo. La excepción está cuando preguntamos por el sujeto. Porque justamente no sabemos quién es el sujeto, ¿sí? Y por lo tanto no va a haber un auxiliar. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es eso. Cuando preguntan por el sujeto, tienen que cambiar el orden, el patrón al que ustedes venían acostumbrados. Si quieren, intentemos con la última y los dejo en libertad, ¿sí? Para que procesen todo esto, lo rehagan al ejercicio en su casa y después mañana vienen con más dudas, ¿sí? Hagamos el 4. Es cortita también, Yo ¿sí? puse who works for Mr. Kim, porque Elliot sería el sujeto y Mr. Kim sería el objeto, ¿puede ser? Okay, let's see. Who Do you works- agree? Who worked Mr. King for? Yo puse who works for Mr. Kim. Elliot. ¿Y eso es lo que puso Fiore o no? Fiore, ¿me la puedes repetir? Who works for Mr. Kim? Elliot. Who works for... ¿Y por qué? Ah, la respuesta es Elliot. Who works for Mr. Kim? Ok. César, do you agree? Who worked Mr. King for? ¿Para quién? Pero ahí estamos preguntando, ¿quién trabaja? ¿Quién trabaja? Ahí estamos hablando sobre el sujeto. ¿Quién trabaja para Mr. Kim? Elliot. Lo que quiero averiguar es quién trabaja, el sujeto. Yo hice igual que Fiore. Entonces, ¿cómo sería? Who works for Mr. Kim? Exacto. La de Fiore estará bien. Who works for Mr. Kim? No tendría que... Si ustedes dicen with, es otra cosa, otra preposición. With es con. For es para. ¿Quién trabaja con Mr. Kim? O sea que debe ser el jefe, ¿sí? No con, no trabaja con, sino para él, ¿ok? Lo que ustedes quieren preguntar ahí es el sujeto. Entonces tienen que hacer el who y el verbo solito conjugado para la tercera persona. Who works? Very good, Fiore. And let's see, B, you have Mr. Kim. Who does work for Elliot? Mr. Kim. Who does? Yo puse Elliot work. Elliot for. Yo puse como Tengo Miguel. Who does work for? Who does he work for? Who does Sí, he yo work igual. for? Miguel, can you repeat? Who does works Elliot for?
Ah, no, no, así no. Así tiene. No, no. Who does Elliot work for? Exacto. Ahí sí. Escuchen, en la B tiene que seguir el mismo patrón al que vienen acostumbrados. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo en forma base. Auxiliar, sujeto, verbo. Ahí no cambia, en las B no cambia, siguen lo mismo. Who does he work for? ¿Sí? Ahí no cambia, cambia solamente cuando ustedes preguntan acerca del sujeto, acerca de quién realiza la acción, ¿sí? En la B sigue igual, who does he work for? Does he work? No más, ¿sí? El problema, la excepción estaría cuando preguntan acerca del sujeto, ¿sí? En la primera. ¿Se entiende esto? ¿Puedes repetir ¿Sí? cómo sería bien? Casi, Miss. La primera, ¿cómo la tenés vos? Léeme la voz. La B la tengo. Who does work for Elliot? Ahí estás averiguando sobre el objeto, sobre para quién trabaja Elliot. Por lo tanto, el orden tiene que ser el que venís acostumbrada. Auxiliar, sujeto, verbo. ¿Cómo la reordenarías a esa? Porque vos al sujeto me lo pusiste al final. ¿Cómo la reordenarías? Who Does Elliot work for? Excelente. Who does Elliot work for? Y ahí están preguntando ¿para quién trabaja Elliot? ¿Sí? ¿Para quién trabaja Elliot? Para Mr. Kim. ¿Sí? Yo sé que está medio complicado, está medio confuso, pero el presente simple cuando lo arrancamos piensen que fue igual, fue confuso, ¿sí? Es como un mundo nuevo. Esto a medida que lo vayan practicando se van a ir dando cuenta y van a ir reconociendo sobre quién quieren averiguar. ¿Sí? Sobre la persona que realiza la acción o sobre en quién recae la acción, ¿sí? Así que no se hagan problemas, ¿sí? Les dejo yo una tareilla para que practiquen, pero mañana vamos a seguir con esto, así que no se hagan problemas, ¿sí? Les digo yo qué tienen que hacer. En la página sería W23 en el libro original. Sería la página 100 en el libro impreso. Y no sé, Iván, en el PDF, ¿qué página sería? 106. 106, gracias. Sería la W23, 100 o 106, depende de lo que ustedes tengan. Ejercicio B, perdón, ejercicio 8, 9 y 10. No, 8 y 9. Ocho, 9 y 10, disculpen. 8, 9 y 10 porque el 11 ya está hecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo trabajamos en clase? Entonces sería 8, 9 y 10. Y de la página siguiente, la W24 o la 101 o la 107, sería la del ejercicio 12, 13 y 14. Son ejercicios cortitos, rápidos de hacer, ¿sí? No se hagan problema. ¿Cuál, Miss? Por favor. De la página W23 o 100, si lo tenés impreso el libro es página 100, ejercicio 8, 9 y 10. ¿Sí? 8, 9 y 10. Y de la página siguiente, que sería la 101 si es que tenés el libro impreso, ejercicios 12, 13 y 14. ¿Sí? Igual ahí no van a tener muchas dificultades, ¿sí? Para hacer esos ejercicios, así que no se hagan problema. No se asusten, ¿sí? Mañana vamos a seguir trabajando con esto del who, ¿sí? Y mañana seguramente terminemos ya con la unidad 3. Así que repasen todo lo que vimos para que podamos hacer un redondeo de toda la unidad, ¿ok? Cualquier duda igual me preguntan. Me imagino que deben estar llenos de dudas, pero mañana vamos a trabajar sobre esto del who, no se hagan problemas, ¿sí? Ok. Bye bye, everybody. Bye. 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 Bye bye. Bye bye.